tipicidad. Desde la clase de la semana pasada, desde la clase del martes de la semana pasada, dijimos que íbamos a comenzar a hablar del delito. Terminamos de hablar del tema de la ley penal, después vino el examen y ahora estamos en otra unidad, en otro punto, que es un tema fundamental, quizá el más importante, el derecho penal, que es el delito, el tema del delito. ¿Cómo saber si una conducta es delito o no es delito? Bueno, en lo que ya quedamos de acuerdo es que nosotros podemos definir el delito como una acción típica antijurídica y culpable, y que desde hace mucho tiempo esa se considera la definición más técnica y que por lo tanto nos lleva a establecer que para que una conducta sea delito tiene que cumplir con 3 requisitos o con 3 elementos. Requisitos para que una conducta sea delito o bien los elementos del delito. Estos son 3: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Esos son los 3 elementos del delito y dijimos que con uno de esos elementos que no concurra en una acción, esa acción no es delito. Porque para que haya delito tienen que estar los 3 elementos. Bueno, en la clase anterior empezaron a ver con el licenciado Castillo el tema de la tipicidad, que es el primer elemento del delito. Y ya vieron cómo la tipicidad es el encuadramiento de una conducta en un tipo penal. Esa necesidad, jóvenes, de que para que haya delito, la acción debe encuadrar en un tipo penal, les vuelvo a repetir. Esa situación en donde para que una conducta sea delito, tiene que encajar en un tipo penal, tiene que haber tipicidad. ¿En qué descansa ese elemento? ¿Cuál es la raíz de ese requisito o de ese elemento del delito? Jóvenes, ¿cuál es la raíz? ¿Quién lo va a contestar? Se los vuelvo a repetir. Ya dijimos que la tipicidad es el encuadramiento, la necesidad de que una conducta encuadre en un tipo penal. Eso es tipicidad. Que una conducta encaje en un delito establecido en la ley. Ese es el primer requisito, el primer elemento del delito, la tipicidad. ¿En qué descansa ese elemento? En el principio de legalidad. Exactamente, exactamente. Muy bien. En el principio de legalidad. Porque cuando nosotros vimos los pilares del derecho penal, vimos que el principal o uno de los principales, si no el principal pilar del derecho penal es el principio de legalidad, que nos dice que no hay delito sin ley, que no hay delito sin ley, o que no hay pena sin ley. Entonces es el principio de legalidad. Por lo tanto, la tipicidad, el requisito de la tipicidad tiene que ver con el principio de legalidad, porque es el elemento, la tipicidad, que consiste en el encuadramiento de una acción en un tipo penal. El encuadramiento de una conducta tiene que encajar en uno de los delitos que está en el Código Penal para que sea típico. Si no encaja,
entonces no hay tipicidad. Y si queremos hacer encajar a la fuerza una conducta en un tipo penal porque se parece, por ejemplo, violamos el principio de legalidad. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Alguien quería preguntar algo? Muy bien. Entonces, yo espero, digamos, que esto que yo me esté explicando en esto que les estoy diciendo, simplemente estamos diciendo que el primer elemento que ustedes ya vieron del delito es la tipicidad. Delito es la acción típica, antijurídica y culpable, y sus elementos tipicidad, antijurídica y culpabilidad. Y que la tipicidad es el elemento que consiste en el encuadramiento de una conducta en un tipo penal. Si no hay ese encuadramiento, no es delito porque no hay tipicidad. ¿Y por qué? Porque el principio de legalidad nos dice que no hay delito sin ley. Que no hay delito sin ley, que no puede haber una acción que se considere delito si previamente no está establecida en la ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Ahora, solo para recordarles, si alguien quiere encajar en un tipo penal una conducta que no encaja perfectamente, pero se parece, ¿eso se puede hacer o no se puede hacer? No, No ¿Por se qué? puede hacer. No, no se puede. Se puede. ¿Por qué no? tiene que estar bien definido, no parecerse. Bueno, ¿y cuál es el fundamento legal de eso que me están diciendo? Porque todos me han dicho que no se puede. Si no encaja perfectamente, entonces no hay tipicidad y no se puede encajar ni a la fuerza ni porque se parezca. Vaya, eso que estás diciendo es correcto, es correcto. Estamos de acuerdo. ¿Y el fundamento legal para eso? No sé si podría encajar el artículo 17 de la Constitución, ¿le? ¿Encaja en eso? ¿Qué más? Hay otro artículo. Sí encaja en eso que están diciendo, pero hay otro artículo. Dígame, José. ¿Podría encajar el artículo 10 de la ley del organismo judicial? Interpretación de la ley. Sí, pero hay uno específico. El artículo 1 del Código Penal. Ese es uno. ¿Hay otro? Léame uno de ustedes si me hace favor. El artículo 7 del Código Penal. Si uno de ustedes me hace favor de leer el artículo 7. Vean su código. Vean su código en el artículo 7. Artículo 7. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Muy bien, muchas gracias. Analogía es que se parezca. La analogía es cuando una cosa se parece a otra. Entonces, el artículo 7 dice exclusión de la analogía. Exclusión de la analogía. Y dice por analogía, o sea, porque se parezcan, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que ver con el artículo 17 de la Constitución Política. Tiene que ver con el artículo 1 del Código Penal. Tiene que ver con la ley del organismo judicial, pero específicamente el artículo 7 del Código Penal les excluye la analogía y prohíbe que se use analogía y prohíbe que se usen figuras parecidas para querer tipificar un delito. Y por eso, por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Entonces, jóvenes, digamos, el primer elemento o el primer requisito que debe haber para que haya un delito es que sea típico.
típico. Cuando yo les digo que la tipicidad es el encuadramiento de una acción en un tipo penal, díganme ustedes el nombre de un tipo penal. Díganme el nombre de un tipo penal. Homicidio. El homicidio. Sí, sí. Tipo penal es delito, es lo mismo que delito. Entonces, cuando yo digo tipicidad es el encuadramiento de una conducta en un tipo penal, estoy diciendo en un delito. Y entonces un tipo penal es el homicidio. Un tipo penal es el robo. Un tipo penal es la estafa. Todos son tipos penales, porque son delitos. Solo que ustedes tienen que acostumbrarse a conocer estos términos y a saber que tipo penal es lo que está establecido en la parte especial del código, que es un delito. Y la tipicidad es el encuadramiento de una conducta en un tipo penal, el encuadramiento de una conducta en un delito. Y por eso tiene que ver con el principio de legalidad, porque no hay delito sin ley. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto, jóvenes, que es más repaso que otra cosa? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tiene, Licenciado, dígame. solo como comentario, esto de la tipicidad no lo terminamos de ver con el licenciado, con el otro licenciado. Solo vimos el tipo penal y nos dio una definición y los tipos penales que cumplen las siguientes funciones. Nos dio 4 funciones. Eso fue todo lo que llegamos a ver sobre tipicidad con el otro licenciado. Correcto, así es. Así me comentó el licenciado Castillo y todavía cuando el jueves nos acompañe, él va a terminar ese punto con un tema que se llama los elementos del tipo penal o de la tipicidad. Entonces, efectivamente, hoy se va a completar ese punto el jueves. Bueno, gracias, licenciado. Muy bien, para servirle algo más, jóvenes. Licenciado, perdón, aquí en cuanto a la analogía, Sí, no se puede considerar eso de la jurisprudencia o sí, la jurisprudencia. no, no. Es buena su pregunta, oye. Es buena su pregunta, pero digamos que en esta materia, en materia penal, no puede caber el crear figuras delictivas por jurisprudencia, ni por costumbre, ni por cualquier otra razón. Porque el principio de legalidad les pide a ustedes, les exige a ustedes que para que haya un delito tiene que estar antes en la ley. Por lo tanto, no se puede determinar un delito porque se parezca a otra conducta o porque la jurisprudencia así lo diga o porque sea la costumbre. No, de ninguna manera. Aquí es la ley. Aquí no hay delito sin ley. Es una regla fundamental que debemos asimilar en ese sentido y por lo tanto la figura, la acción de una persona tiene que encajar perfectamente en un delito, en un tipo penal de los que aparecen en la parte especial. No cabe ninguna otra forma. Muy Gracias. bien, muy bien. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, entonces ahora comencemos a hablar del segundo elemento del delito. ¿Cómo se llama el segundo elemento del delito? Antijuricidad. Antijuricidad. ¿Cómo? Antijuricidad. Antijuridicidad. Correcto, Antijuridicidad. correcto. No es antijuricidad, sino antijuridicidad, ¿verdad? Entonces, jóvenes, el segundo elemento del delito efectivamente es la antijuridicidad. ¿En qué consiste ese elemento? Si quieren, puede tomar nota. La antijuridicidad es el elemento del delito. La antijuridicidad es el elemento del delito que consiste en la contradicción de la conducta para con el ordenamiento jurídico. Les repito,
La antijuridicidad es el elemento del delito que consiste en la contradicción de la conducta para con el ordenamiento jurídico. Bueno, si bien es cierto, la tipicidad es un elemento del delito, la tipicidad es un elemento del delito y significa que una acción encaje en un tipo penal, no basta, jóvenes, con que una acción encaje en un tipo penal para considerar que es delito. Esto es un tema importante y es un punto al que hay que ponerle mucha atención. Y yo les sugiero que estos tres elementos del delito los lean en algún libro también. No solo se queden con lo que nosotros les decimos, sino que lo lean en un libro. Entonces, les repito, fíjense lo que dice la doctrina y lo que es en realidad. Cuando una conducta encaja en un tipo penal, perfectamente encaja en un tipo penal, nosotros podemos decir que hay tipicidad, pero todavía no podemos afirmar que esa conducta es un delito. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué? Díganme ustedes por qué. ¿Por qué? ¿Qué entienden con esto que estoy diciendo? Que con que una conducta encaje en un tipo penal perfectamente, no significa que esa conducta sea delito. ¿Por qué estoy diciendo eso? Díganme. Habría que tener las pruebas para que realmente sea que encaje. No, no, porque las pruebas son importantes. Y claro que para condenar a una persona tienen que haber pruebas para que se demuestre que la persona hizo la acción. Hay que ver las circunstancias en las que se cometió la acción. Por ejemplo, En el caso de legítima defensa, ¿puede ser? muy bien. ¿Alguien más? Porque puede estar tipificado, pero puede ser que no contradiga el ordenamiento jurídico. Fíjense lo que dijeron los dos compañeros ahorita. Vean lo que dijeron los dos compañeros y lo que dice la compañera Catherine. La compañera Catherine, ¿quiere intervenir? Bueno, vean lo que ellos están diciendo. Véanlo, muy bien, no tenga pena. Muy bien, vean lo que ellos están diciendo. Lo que ellos están diciendo es que puede encajar una conducta en un tipo penal. Un compañero dijo la legítima defensa, la compañera Catherine escribió también lo mismo, y el compañero Luis Pedro dice que una conducta puede encajar en un tipo penal, pero no contradecir el ordenamiento jurídico. Fíjense, encaja en un tipo penal, pero no contradice el ordenamiento jurídico. En realidad, se trata de lo que ellos están diciendo correctamente. Por ejemplo, Juan mata a Pedro. Juan mata a Pedro. Le dispara a Pedro, le dispara. Y le dispara y lo mata. ¿Esa acción es típica o no es típica? Sí, es Es típica. típica. Es típica, porque encaja en el artículo 123 que regula el homicidio. Encaja, la conducta esa de disparar encaja, encuadra en un tipo penal. Entonces podemos decir que esa conducta es un delito. Todavía no, ¿Por qué no? porque aún no comprobamos si fue antijurídica. Y si comprobamos que es antijurídica, ¿sería delito?
Todavía no. Todavía no, Todavía porque no. falta la culpabilidad. Exactamente. Exactamente como lo acaban de decir ahorita. Exactamente como lo acaban de decir ahorita. Entonces, el que una conducta sea típica, la doctrina dice que se puede presumir que es antijurídica. Y por eso la doctrina dice que la tipicidad es un indicio, una señal de que puede haber antijuridicidad, de que puede haber. Por eso, cuando decimos que Juan dispara sobre Pedro y lo mata, y preguntamos si eso es típico, y dicen que sí es típico porque encaja en el homicidio, es correcto. ¿Y con eso podemos decir que esa conducta es delito? No, porque todavía falta determinar si hay antijuridicidad. Pero si determinamos que sí hay antijuridicidad, ¿podemos afirmar entonces que sí es delito? Tampoco, como bien lo dijeron ustedes, porque falta demostrar que hay culpabilidad. Y por lo tanto, hasta que demostremos que hay tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, entonces sí podemos decir que es delito. Entonces sí podemos decir que una conducta es delito. Si Juan mató a Pedro, pero lo hizo en legítima defensa, porque Pedro quería matar a Juan y también estaba disparando. Entonces Juan mata a Pedro en legítima defensa. Esa acción, esa conducta, ¿es antijurídica o la acepta el ordenamiento jurídico? La acepta La el acepta. ordenamiento. La acepta, la acepta. La acepta el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, entonces no es antijurídica, no es contraria al ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico no nos dice a nosotros, miren, si están sufriendo un atentado o les están causando un daño en un bien jurídico o los están matando, déjense morir. Eso no dice la ley. La ley faculta a que cumpliendo ciertos requisitos, la persona pueda ejercer una legítima defensa para salvar su vida. Y entonces, si la ley lo faculta, entonces no es contrario al ordenamiento jurídico. Es jurídicamente aceptable la legítima defensa. Y por lo tanto, ahí nos encontramos con que una acción es típica, pero no es antijurídica. Es típica porque sí encuadra en un tipo penal, pero no es antijurídica porque no es contraria al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico acepta esa situación. En el caso de la madre que está embarazada, la mujer que está embarazada, pero que no puede seguir manteniendo su preñez, porque corre peligro la vida de la madre. Y los médicos determinan y diagnostican que si no se interrumpe esa preñez, entonces la madre puede morir y muere el feto también, lógicamente. Y entonces los médicos lo que recomiendan es que se practique un aborto para salvar la vida de la madre, para salvar la vida de la madre. Y la madre da su consentimiento, los médicos preparan la intervención necesaria y se practica un aborto para salvar la vida de la madre. Esa acción encajará típicamente dentro del delito de aborto. Sí, Sí, encaja. Sí encaja. Sí, Sí encaja. Entonces podemos decir que hay tipicidad. sí, Sí. Sí, Sí. ¿Y habrá delito en ese caso? no. aún. No. no. No, porque hay algo que se llama estado de necesidad, que es la necesidad de salvar un bien jurídico de mayor valor, aunque se sacrifique uno de menor valor. Y entonces se sacrifica la vida del feto para salvar la vida de la madre. Entonces, ese caso
está permitido jurídicamente, porque es para salvar la vida de la madre. Y por lo tanto no es contraria a esa acción al ordenamiento jurídico. Y entonces la conducta no es antijurídica. Y si solo es típica, pero no es antijurídica, no es delito. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes deben analizar para saber si una conducta es delito o no. Esto yo se los dije hace 8 días. Ustedes deben analizar para saber si una conducta es delito o no. Primero, si la conducta es típica. Segundo, si la conducta es antijurídica. Y por último, si la conducta tiene culpabilidad. Y solo cuando confirman que se dan esos 3 elementos, entonces ustedes pueden concluir que esa acción es delito. De lo contrario, no. Yo les pongo un caso y les digo, miren por ejemplo ese caso del aborto, de la práctica del tipo penal del aborto, que fue matar al feto para que viviera la madre. Les pongo ese caso y les pregunto, ¿este caso es delito? ¿Encaja dentro del aborto y debe ser sancionado? La respuesta debe ser no. La respuesta debe ser no. No porque está permitido por la ley, porque lo hicieron para salvar la vida de la madre. Entonces no es delito, aunque hayan matado al feto. El aborto dice comete aborto quien diere muerte a un feto, que fue lo que hizo la madre y el médico en ese caso. Sí, pero tenía otro propósito, que no era simplemente causar la muerte al feto, sino estaban diagnosticados ya que era la única manera de salvar la vida de la madre. Entonces lo hicieron por un estado de necesidad que lo permite la ley. Ahora, el tema es que ustedes tienen que encontrar, tienen que saber en su código en dónde está el fundamento de esto que estamos respondiendo. Porque ustedes han respondido bien, han usado bien su sentido común, su lógica, lo que han resuelto, pero tienen que fundamentarse legalmente porque un juez les va a pedir eso. Bueno, entonces usted abogado o abogada, está bien lo que está planteando y cuál es su fundamento legal, tienen que saberlo. O yo les pregunto este caso les pongo el caso de este aborto y les digo, ¿hay delito o no hay delito? ¿Por qué no hay delito? ¿Y cuál es el fundamento legal de su respuesta? Ustedes tienen que saberlo y ya lo vamos a ver ahorita en el código. Tienen que saberlo porque de eso se trata, pues no solo es de lo que uno crea, sino que es de lo que la ley dice. Y todo debe estar fundamentado en la ley. Bueno, entonces, la antijuridicidad es el segundo elemento del delito que consiste en la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico. Punto. La tipicidad es que encaje y la antijuridicidad es la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico. Cuando una acción típica ya no va a ser antijurídica. Fíjense pues. Cuando una acción típica va a dejar de ser antijurídica. ¿Alguien me lo puede decir? Cuando hay una justificación por el actuar. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Cuando hay una contradicción, Más o menos, pero la pregunta es, ¿cuándo una acción típica deja de ser antijurídica? ¿En qué casos? Cuando no contraviene el ordenamiento jurídico. ¿Y en qué casos está eso en el código? ¿En qué casos está eso en el código? ¿Saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo se Legítima llama? defensa. Esa es una, pero hay otras dos. Esa es una, pero hay otras Estado de dos. necesidad. ¿Y la otra?
No imputables. Cumplimiento de deber, ¿no? No, 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 no. Cuando una conducta es típica, pero el ordenamiento jurídico acepta la realización de esa conducta, ¿está bien lo que está diciendo? Legítimo ejercicio de un derecho. Ese es el otro caso. Miren pues, miren. Cuando una conducta se realiza una acción típica, muy bien, Catherine, se realiza una acción típica. La acción típica deja de ser antijurídica cuando aparece una causa de justificación, que son las que aparecen en el artículo 24 del Código Penal. Entonces, ¿dónde están esas causas que hacen desaparecer la antijuricidad de una acción típica? En el artículo 24 del Código Penal. ¿Y cómo se llaman esas causas? Se llaman causas de justificación. Porque miren, cuando una persona no es imputable, es porque aparece alguna causa que hace que esa persona no sea imputable. ¿Cómo se llaman esas causas? Las causas para que una persona no sea imputable, ¿cómo se llaman? ¿Causas de justificación? No, eso no. Causas de imputabilidad. Causas de inimputabilidad. Inimputables. ¿Cómo se llaman las causas que aparecen para que una conducta deje de ser culpable? ¿Causa de inculpabilidad? Causa de inculpabilidad, correcto. Entonces, fíjense, las causas que hacen que una persona no sea imputable se llaman causas de inimputabilidad. Díganme una de esas causas. Ser menor de edad. Ser menor de edad. Las causas que hacen que una persona no sea culpable se llaman causas de inculpabilidad. Dígame el nombre de una causa de inculpabilidad. Cuando una persona mayor de edad contrata a un menor de edad para que asesine a otra. No, no porque usted se fue ya a la participación. Ok. Digamos, el caso que usted dice existe y es un caso importante, pero usted se fue ya a la participación, a ver al sujeto que cometió el delito, cómo se dio la acción del sujeto. No, pero aquí estamos en el delito, propiamente en la acción. Lo que decía una compañera, creo que era Catherine también, que decía el miedo invencible. Las causas de inculpabilidad están en el artículo 25. Vean su código. Vean su código. Las causas de inculpabilidad están en el artículo 25. Las causas de inimputabilidad están en el artículo 23. Miren. En el artículo 23. Y las causas de justificación están en el artículo 24. Aquí todos los artículos son importantes. No hay uno que no haya que... Miren, la parte general ya dijimos que solo son 122 artículos. Yo les dije en la primera clase, que esos 122 artículos se pueden leer en una media hora. Pongamos unos 45 minutos, se pueden leer esos 122 artículos. Sí, pero uno puede pasar años estudiándolo. Años. Entonces, todos los artículos, pero estos, el 23, el 24 y el 25, olvídense. Estos hay que saberlos totalmente, pero no solo leerlos, porque se leen en 1 minuto, 2 minutos. Tienen que estudiarlos en sus diccionarios, en sus libros, porque fíjense cuánto tiempo venimos ahorita hablando y ni siquiera hemos empezado a ver la legítima defensa. Y solo estamos medio hablando de un primer párrafo de un artículo. Entonces, las causas de inimputabilidad están en el artículo 23. Vayan viendo su código.
Las causas de inimputabilidad están en el artículo 23. Las causas de justificación están en el artículo 24. Y las causas de inculpabilidad están en el artículo 25. ¿Cuáles son las causas que eliminan la imputabilidad? Las que están en el 23. ¿Cuáles son las causas que eliminan la antijuridicidad? Son las causas de justificación, que están en el artículo 24. ¿Y cuáles son las causas que eliminan la culpabilidad? Son las causas de inculpabilidad, que están en el artículo 25. Bueno, entonces, nosotros estamos hablando de la antijuridicidad. Y entonces dijimos que las causas que eliminan las circunstancias, que eliminan la antijuridicidad, son las causas de justificación como la legítima defensa. Y que esas causas de justificación están en el artículo 24. Entonces, son 3 causas de justificación las que tiene la ley. En Guatemala son 3 causas de justificación las que contiene nuestra legislación, que son la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Y el legítimo ejercicio de un derecho. Esas son las 3 causas de justificación que contiene nuestro código. Que justifican, fíjense el nombre, causas de justificación. ¿Por qué? Porque esas 3 causas justifican la realización de una acción típica. Las 3 causas de justificación lo que hacen es justificar la realización de una acción típica. El que mata en legítima defensa mató para salvar su vida. Está justificando la realización del tipo penal de matar a otra persona. La práctica del aborto para salvar la vida de la madre. Que ese es estado de necesidad. Ese se llama estado. Esa no es legítima defensa, porque ahí no están defendiéndose de nadie, sino lo que están afrontando es ¿qué? ¿Qué están afrontando en el estado de necesidad? La vida de la mamá. Sí, pero ¿qué están afrontando? Lo que están afrontando es un peligro. Es un peligro. En la legítima defensa, ¿qué es lo que se está afrontando? Bueno, un peligro también, pero un peligro que tiene que ver con una agresión que se está sufriendo. En el estado de necesidad no hay agresión. En ese caso del aborto que hemos hablado, no hay agresión. Simplemente por salud la madre no puede mantener el embarazo porque muere. Entonces es un estado de necesidad que justifica la realización de una acción típica. El médico que hace una cirugía y que actúa en el legítimo ejercicio de un derecho por la profesión a la que se dedica. Bueno, vamos a decirle huele a cuchillo, pues, pero con un bisturí corta el cuerpo, provoca una lesión, pero no para matar ni para lesionar a la persona, sino para salvarle la vida. Entonces, eso justifica que él use el bisturí para provocar una lesión, porque no es para agredirlo, ni perjudicarle su vida, ni su integridad física, sino es para salvarlo. Eso se llama legítimo ejercicio de un derecho. En los 3 casos lo que se está justificando es la realización de una acción típica. Yo les pregunto, ¿cabe una causa? Fíjense lo que les voy a preguntar. ¿Cabe una causa de justificación en una conducta que no sea típica? Les vuelvo a preguntar, ¿cabe una causa de justificación en una conducta que no sea típica?
No. 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 ¿Por qué no? Porque primero tendría que estar tipificado. Porque como lo dice su nombre, es una justificación para la acción que ya está tipificada. Bueno, muy bien, muy bien. No cabe una causa de justificación en una conducta que no es típica porque no hay nada que justificar. Porque no hay nada que justificar porque no se realizó ninguna acción típica. Entonces no cabe. No cabe. No cabe una causa de justificación en una conducta que no sea típica porque no hay nada que justificar. Ya dijimos que las causas de justificación lo que hacen es justificar la realización de una acción típica. Entonces, jóvenes, en otro momento se va a estudiar la imputabilidad y quiénes no son y cuáles son las causas de inimputabilidad. En otro momento se va a estudiar la culpabilidad y se van a estudiar cuáles son las causas de inculpabilidad. Pero hoy estamos hablando de la antijuridicidad, que es la contradicción de la conducta para con el ordenamiento jurídico. Y hemos dicho que una conducta deja de ser antijurídica cuando el ordenamiento jurídico la acepta. Y en el caso de Guatemala son 3 causas de justificación. Entonces, ustedes pueden o deberían anotar que la antijuridicidad desaparece. La antijuridicidad desaparece cuando aparece una causa de justificación de las contenidas en el artículo 24 del Código Penal. Les repito, que el elemento antijuridicidad desaparece cuando el ordenamiento jurídico acepta la realización de una acción y que esa aceptación en penal se denominan causas de justificación y que nuestro código tiene 3 causas de justificación. Eso lo regula el artículo 24 del Código Penal. La legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. El legítimo ejercicio de un derecho. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, si no tienen preguntas, veamos, vamos a ver nada más hoy una causa de justificación. Vamos a ver una causa de justificación, que es la que aparece, la primera que aparece en el artículo 24, que es la legítima defensa, Entonces, si me hacen favor, léanme el artículo 24 en numeral primero, si me hacen favor. Artículo 24. Son causas de justificación. Legítima defensa. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del defensor, se entenderá que concurren estas 3 circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de la ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, jóvenes, la legítima defensa aparece en
el artículo 24, numeral primero. Bueno, entonces la legítima defensa es una causa de justificación por la cual el ordenamiento jurídico permite que una persona defienda por sí mismo sus derechos, cuando el Estado no puede protegerla en ese momento. El derecho penal no está hecho ni para héroes ni para cobardes, dice algún autor, sino para personas normales. ¿A ustedes les parecería que la legislación en ordenamiento jurídico dijera, si una persona está siendo agredida o está siendo afectada en un bien jurídico tutelado como la vida y el Estado no la puede proteger, pues no puede defenderse, porque el Estado no la puede, y por lo tanto debe permitir la agresión? ¿Ustedes pensarían que eso es lógico? No. Claro que no. Claro que no, porque el derecho no puede decirnos que nos sacrifiquemos. Que porque el Estado no nos puede proteger, entonces seamos víctimas. No nos puede pedir eso, porque hay un instinto de sobrevivencia y hay un instinto de conservación. Y la ley no puede ir en contra del instinto de conservación del ser humano. Entonces la legítima defensa tiene el sustento en que si el Estado en determinado momento no nos puede proteger y estamos siendo agredidos en nuestros bienes jurídicos, tengamos el derecho a defendernos. Es un derecho natural del ser humano. Entonces, el Estado dice, quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, hay legítima defensa siempre que se cumplan con unos requisitos. Eso sí, eso sí. No es simplemente de que alguien diga, mire, lo maté en legítima defensa. No, todo debe ser demostrado y probado. Y entonces hay requisitos. Y el artículo 24 les dice que el primer requisito es que exista una agresión ilegítima. Para que haya legítima defensa, debe haber una agresión ilegítima, que debe cumplir con requisitos. Por ejemplo, la agresión debe ocurrir en ese momento en que se ejerce la defensa o debe ser inminente en ese momento o próxima a ocurrir. La agresión debe ser en ese momento o próxima a ocurrir. ¿En ese momento? Por eso, en ese momento, o inmediata a ocurrir, inminente también. Lo que no puede ser es que sea una agresión futura, ni una agresión pasada. Si X dispara sobre Y en ese momento y Y también dispara para defenderse, ¿hay legítima defensa o no? Sí. 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 Si X le dice a Y, mira, algún día me la vas a pagar, algún día te voy a matar, y él le dispara y lo mata, ¿hay legítima defensa o no? No. Sí. No, no hay. No hay. Ni modo que alguien le dice a otro, mira, algún día me la vas a pagar, entonces lo mata de una vez. No, pudo haber ido al Ministerio Público, a la policía, y decir que lo estaban amenazando. No, porque esa sería una agresión futura. Y para que exista legítima defensa, la agresión debe ser inminente o ya ocurriendo en ese momento. Fíjense, ahí hay que tener cuidado. Porque, digamos, otro caso, alguien trata de matar a otra persona y no lo logra. Y la víctima de ese atentado lo encuentra una semana después y lo mata y dice que lo mató en legítima defensa.
¿Hay legítima defensa o no? No, No. No. ¿Por qué no? porque ya pasó el evento. Porque ya pasó. Porque no fue en el momento. Porque no fue en el momento. Exactamente. Exactamente. Sí, un requisito para que haya legítima defensa es que la agresión esté ocurriendo. Porque si no, ¿qué ocurriría si alguien, supóngase, en un carro? Eso ha pasado. Vienen dos asaltantes, se paran junto al vidrio del piloto, lo encañonan y le piden su teléfono y su reloj. Y se los da el piloto del vehículo. Pero no solo les dieron el teléfono y el teléfono y el reloj, sino además los asaltantes le disparan y le pegan una herida en el brazo al piloto del vehículo y se van los tipos en la moto. Pero el piloto del vehículo herido tiene el brazo, pero puede conducir y todavía lo sigue. Y a las dos cuadras se resbalan los de la moto, se caen y el piloto del vehículo baja, les dispara y los mata. ¿Puede alegar legítima defensa? No. No. Sí. Ah, Sí. ¿y ustedes creen que ese señor, piloto del vehículo, cuando los siguió, los alcanzó y los mató, ¿se estaba defendiendo o ya no se estaba defendiendo? No. Ya no, Estaba que atacando. Estaba cobrando venganza. Ya no se estaba defendiendo. No, ya no se estaba defendiendo porque la agresión, ¿qué pasó con la agresión? Ya había pasado. La agresión ya había pasado. Entonces esa es una venganza. Y no es lo mismo vengarse que legítima defensa. Legítima defensa quiere decir que se está defendiendo en ese momento. Entonces, jóvenes, la agresión no puede ser ni futura ni pasada. El que le dice a otro, me las vas a pagar, algún día te voy a matar, ¿entonces lo mata de una vez? No, no puede ser. Debe ser inminente. Debe ser que esté ocurriendo. Es que ustedes podrían pensar, a ver, que el pelotón tiene que esperar que lo intente matar para defenderse. Bueno, es que si no la gente se empieza a matar. Porque aquel es mi enemigo, me está viendo con ojos amenazados, lo mato de una vez y digo que es legítima defensa. No son casos extremos, jóvenes. Por eso cuando en un bus, fíjense pues, en un bus, entran unos asaltantes y empiezan a robar y le disparan a algunos pasajeros. Y viene un pasajero, lleva su pistola y les dispara y mata a un asaltante. ¿Hay legítima defensa o no? Sí. 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 Bueno, creo que sí. Pero a ese pasajero que disparó, mientras tanto se lo llevan preso y lo llevan al juzgado o no. Sí. Sí. ¿Y eso será correcto o no? Sí, porque no está en contra de la norma, ¿no? Sí, porque aún se debe investigar para esclarecer que realmente haya sido legítima defensa. Exactamente. Exactamente. Sí, es parte del proceso, porque es parte del proceso. Es correcto. Porque si no, ni me va a decir, mire, se metió y lo maté, es legítima, va, pues entonces hay un muerto. Y entonces va que le va bien, pues, porque usted fue en legítima defensa. No, estamos en un muerto, aunque haya sido el asaltante. Entonces tienen que... Licenciado, disculpe, dígame. es casi lo que pasó ahorita para el concierto de una cantante que hubo en Cayalá, que se tuvieron que llevar al señor que los mató, ¿verdad? Bueno, yo el fin de semana hablé un poco de ese caso. Porque, bueno, todo eso hay que investigarlo, pues yo no solo veo un video donde se observa qué fue lo que ocurrió. Pero supongamos que los 3 o 4 señores o muchachos que agredieron a ese señor llevaban cuchillos en la mano. Eso no se ve en el video ni he oído que hayan afirmado.
Supongamos que llevaban cuchillos en la mano y que lo tiraron al suelo, lo patearon y iban con cuchillos. Y él viene y dispara. Bueno, en términos generales, porque eso hay que investigarlo, eso no se puede determinar ahorita, pero en términos generales, si ellos hubieran llevado un cuchillo, ¿podríamos decir que él disparó en legítima defensa? Sí. 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 En términos generales podemos decir que posiblemente sí, si ellos iban con armas blancas. Bueno, pero todos se lo tenían que llevar, lo tenían que detener, como está diciendo la compañera Stephanie, lo tenían que detener porque todo eso hay que demostrarlo. Habrá que Esto ver es porque la acción es técnicamente. típica, ¿verdad? ¿Cómo? Pero aún no, esto es porque la acción es típica, pero aún no se decide si es antijurídica. Exactamente, exactamente. Uno mira ese video, les dispara y los mata, es típico. Exactamente nos sirve para ejemplo. Es una acción típica porque disparó y mató, pero hay que ver si fue antijurídica o no, dependiendo cómo haya sido, dependiendo qué fue lo que pasó ahí. Pero ocurrió en ese momento, estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, jóvenes, la agresión debe ser, Licenciado, dígame. perdón, es que ahí hubo una tercera persona que fue alcanzada, que no estaba en el problema, ¿verdad? Sino que iba pasando por ahí y fue alcanzada. Ahí también tocaría también lo de la defensa legítima o también habría otro delito adicional. No, fíjese que es muy buena su pregunta, es muy buena su pregunta y me lo preguntaron también el fin de semana, porque efectivamente, como usted lo está diciendo, digamos, había una persona que no lo estaba agrediendo. Entonces, no podríamos decir que ahí hubo legítima defensa contra la señora que estaba en la moto, porque ahí no había agresión. Pero sí podría haber alguna otra razón para excluirse de culpa. Digamos, en ese momento estaba siendo agredido, estaba siendo amenazado, digamos, puede ser que hayan llevado armas blancas y él comenzó a disparar y se fue una bala perdida. Lo que pasa es que uno tiene que ponerse a pensar, jóvenes, en el momento en que viven las personas, porque se imaginan la adrenalina, los nervios, todo ahí, o sea, es un momento de mucha confusión, de mucha tensión, y entonces las personas reaccionan, porque alguien me decía a mí, pero es que él estuvo bueno que haya sacado el arma de fuego, pero solo se las hubiera enseñado para que se fueran. Sí, pero ni modo, uno fríamente puede pensar cualquier cosa. Uno fríamente puede pensar que solo les enseñara el arma de fuego para que se fueran. Sí, pero ahí el tema es que él pudo haber sentido que lo querían matar, porque casi lo estaban matando. Y comenzó a disparar y hasta se le fue una bala perdida. En fin, pero lo que usted dice es correcto, porque en el caso de esa señora, no, si se le va a dar otra salida al señor que disparó en relación a ella, no puede ser legítima defensa porque ahí no había agresión. Bueno, entonces miren, jóvenes, uno de los requisitos de la agresión ilegítima es que exista la agresión y que sea cierta o inminente en ese momento. Cierta o inminente en ese momento. Ni futura ni pasada. No puede ser futuro, que se adelante, yo me adelanto a matar antes de que algún día me quiera matar. No. Eso no, solo porque recuérdense que la legítima defensa descansa en que el Estado no lo puede proteger en ese momento. Pero si alguien dice otro, mira, algún día te voy a matar, pues tiene tiempo para pedir ayuda a las autoridades. Teóricamente, pues que les ayuden o no, eso es otra cosa, pero tiene tiempo para hacerlo y no justifica que lo mate porque algún día el otro le dijo que lo iba a matar. Ni futura ni pasada. Como ese que siguió a los asaltantes, que los siguió porque se había llevado sus lentes y luego los va a matar y recupera sus lentes. Eso no es legítima defensa. Bueno, debe ser inminente o inminente o en ese momento ocurriendo la agresión. Bueno, ese es el primer requisito de la legítima defensa. Luego tenemos el segundo requisito, que es necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Yo sugeriría, jóvenes, que nos quedemos hasta en el primer requisito del día de hoy. En la otra clase
seguimos con el requisito de la letra B y la C. Seguimos hablando nada más de la legítima defensa, no se les olvide. Estamos hablando del elemento antijuridicidad y estamos hablando de las causas que eliminan la antijuridicidad, que son 3, dijimos ya. Las 3 causas de justificación del artículo 24. Pero apenas estamos en la primer causa de justificación que se llama legítima defensa. Y estamos viendo cuáles son los requisitos para que se acepte la legítima defensa. Y el primer requisito dijimos que es agresión ilegítima. Si un policía llega con orden de captura y va a detener a una persona y lo detiene, y le enseña la orden de captura, y la persona viene, el detenido viene y empuja y bota al policía porque dice que él va a defender su libertad, porque el policía lo quiere capturar y que él va a defender su libertad. ¿Cabe esa legítima defensa? No. No, porque no es una agresión ilegítima. Exactamente, exactamente. Porque no es una agresión ilegítima. No es ilegítimo. Porque el policía está facultado y además está cumpliendo con una orden de juez que le manda a capturarlo. Y le dijo, mire señor, aquí traigo una orden de captura en su contra emitida por el juez tercero de instancia penal. Así que queda detenido. El otro no puede alegar que le están violando su libertad porque es con orden de juez y la agresión que él siente no es ilegítima, sino en todo caso es legítimo porque lo ordenó un juez, ¿verdad? Por eso esa agresión debe ser cierta o inminente en ese momento, pero además debe ser ilegítimo, ¿verdad? Entonces, no se olviden que aunque ustedes pueden usar perfectamente su lógica y es correcto, tienen que saber el artículo en que se están fundamentando, porque nosotros no podemos resolver todo, no podemos resolver nada, mejor dicho, solo por la lógica o por el sentido común, no. Bueno, en nuestros casos ojalá siempre den un resultado lógico, porque si no, tal vez lo estamos resolviendo mal. Pero el fundamento de nuestra solución de los casos siempre va a ser la ley. Entonces tenemos que saber dónde está la ley. Y por eso el primer requisito dice legítima defensa, que se cumplan los siguientes requisitos. A, agresión ilegítima. Quiere decir no legítima, ¿verdad? Bueno, entonces yo le pediría al licenciado Mario Castillo que él siga con la tipicidad, lo poco que falta sobre la tipicidad, y nosotros seguimos la otra clase que supongo ojalá sea la otra semana, el martes, pero no sé cómo va a estar la facultad la otra semana. Nosotros seguiríamos entonces con las causas de justificación del elemento antijuridicidad, que es el que estamos estudiando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, vaya. Entonces, me alegra mucho saludarles y que tengan feliz tarde, pues hoy. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Licenciado. Feliz tarde.